A ver, ¿puede una inteligencia artificial tener, no sé, prejuicios culturales? Hoy vamos a sumergirnos en un experimento fascinante que mezcla arte y tecnología en un aula universitaria. Y la respuesta que encontraron, os aseguro, da mucho que pensar sobre el futuro de la educación. La pregunta que lo inicia todo es esta. ¿Puede una máquina, un algoritmo ser parcial, puede tener sesgos? Parece de ciencia ficción, ¿verdad? Pues es una cuestión que nos va a llevar por un camino de lo más inesperado. Y la pista, la respuesta, bueno, apareció en un sitio bastante curioso, un aula universitaria. Lo que descubrieron unos estudiantes al pedirle a una IA que imitara artistas famosos fue como poco revelador. Vale, antes de meternos de lleno en el experimento, tenemos que poner las cosas en contexto. Porque, a ver, la inteligencia artificial no es algo nuevo, ¿eh? No es ciencia ficción. Lleva décadas, entre nosotros, funcionando en segundo plano, mucho antes de que se convirtiera en la comidilla de todo el mundo. O sea, la usamos todos los días, casi sin darnos cuenta. Cuando buscamos algo en Internet, cuando el GPS nos dice por dónde ir, hasta para desbloquear el móvil con la cara o en los videojuegos. Está tan metida en nuestro día a día que, la verdad, ni nos paramos a pensarlo. Pero claro, a principios de 2023, ¡boom! Llegó ChatGPT y lo puso todo patas arriba. De repente, la inteligencia artificial generativa estaba en todas las conversaciones, en todas las noticias, abriendo un debate gigantesco en todos los sectores, pero sobre todo en la educación. Y para que nos hagamos una idea de la locura que fue, estamos hablando de 100 millones de usuarios en solo 2 meses. Es que no hay precedente. Ninguna otra tecnología había crecido tan rápido. Una auténtica barbaridad que nos da una idea del impacto real. Y todo este revuelo, claro, nos lleva de vuelta donde empezamos, al aula. Porque en medio de toda esta locura por la IA, a unos profesores se les ocurrió una idea brillante, la verdad. El reto que les pusieron era, en apariencia, sencillo. Primero, venga, a estudiar a fondo a pintores como Picasso, Van Gogh o el argentino Antonio Berni. Segundo paso, usar una de estas nuevas IAs para que crease una obra con el estilo de ese pintor. Y ahora viene la parte clave, el tercer paso, que era analizar los resultados y preguntarse, oye, ¿por qué a veces lo clava y otras es un desastre total? Porque claro, el objetivo aquí no era convertirse en unos expertos manejando la herramienta, que va. La idea era ir mucho más allá, era obligarles a pensar de forma crítica. No era solo el cómo se usa, sino el oye, ¿por qué funciona así? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y es que, como suele pasar, la lección más gorda no estaba en los aciertos, sino en los fallos. Ahí fue cuando el experimento se puso de verdad interesante, porque empezaron a salir cosas que nadie se esperaba. Al principio todo iba como la seda. Los estudiantes le pedían a la IA que imitara a artistas súper conocidos como Van Gogh o Dalí, y los resultados, oye, daban el pego. Eran bastante reconocibles. Parecía que la IA se sabía la lección, vamos. Pero aquí vino el giro de guión. Cuando intentaron hacer exactamente lo mismo, pero con un artista clave para la historia de Argentina, Antonio Berni, la cosa cambió. Las imágenes que salían no se parecían en nada. Cero. Un desastre, vaya. Y claro, la pregunta era obvia. ¿Cómo es posible? ¿Por qué la IA puede capturar la esencia de unos y con otros fracasa estrepitosamente? ¿Qué narices estaba pasando ahí dentro, en la cabeza de la máquina? Pues aquí está el quid de la cuestión. Los estudiantes dieron con la clave. El fallo no estaba en la IA, sino en su educación, por así decirlo, en los datos que había usado para aprender. Y se dieron cuenta de que el arte latinoamericano, sencillamente, o no estaba o estaba muy poco representado en esa base de datos inmensa. El sistema tenía un sesgo cultural como una casa. Este descubrimiento es importantísimo porque nos obliga a intentar asomarnos a lo que se conoce como la caja negra de la inteligencia artificial. A ver, ¿qué es eso de la caja negra? Pues básicamente es que no tenemos ni idea de cómo la IA llega a sus conclusiones. No sabemos qué datos ha digerido, ni por qué le da más importancia a unos que a otros. Y claro, si no puedes ver lo que hay dentro, ¿cómo vas a saber si tiene sesgos y, sobre todo, cómo los corriges? Y esto nos lleva a dos formas muy distintas de enseñar sobre IA. Por un lado está el enfoque instrumental, que es básicamente te enseña a usar el cacharro. Pero por otro está el enfoque crítico-reflexivo, que es el que vimos en el experimento. Y este no se queda ahí, te enseña a preguntarte por qué funciona así, de dónde saca la información, qué implicaciones tiene. La diferencia es brutal. Claro, el tema de los sesgos abre un melón mucho más grande. Porque si no sabemos qué datos alimentan a estas inteligencias artificiales, la pregunta es, ¿quién está controlando de verdad la educación del futuro? Y esto nos sitúa en una nueva frontera digital. Porque hay que tener algo muy claro. La IA en la educación no es solo una herramienta pedagógica, es un negocio,
un modelo de negocio que se basa en lo que llaman plataformización y datificación. O sea, usan plataformas que recopilan una cantidad ingente de datos de los estudiantes, para luego crear y venderles nuevos servicios. La meta es la monetización continua, vender una y otra vez. Y la escala de todo esto es gigantesca. El estudio llega a decir algo muy potente, que empresas como Google, Microsoft o Meta ya no compiten solo por un trozo del pastel del mercado. Lo que están haciendo es disputarse la soberanía de auténticos territorios, y no hablamos en sentido figurado. Lo que están creando son como ecosistemas digitales cerrados, con sus propias reglas. Son espacios donde se decide qué conocimiento se produce y cómo se planifica. Y la educación, poco a poco, se está mudando a estos nuevos territorios que al final están controlados por un puñado de empresas. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que yo creo que es la más importante de todas. Si cada vez dependemos más de estas herramientas para absolutamente todo, para aprender, para preguntar, ¿qué pasa si nuestro universo de preguntas se va haciendo más pequeño, hasta limitarse solo a aquello que una IA puede responder? Ahí lo dejo. Es una reflexión que da que pensar.